todos, Arratsalde León. Vamos a seguir por el ciclo de conferencias preparadas por la Asociación Donostia 31 Kultur Taldea dentro de la conmemoración del 31 de agosto de 1813. Os ruego a todos, os recuerdo los móviles, por favor, ponemos en silencio. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros al doctor Carlos Figueroa Genicó, muy conocido en la ciudad. Es un donostiarra, licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid en 1992. Luego hizo el doctorado también en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco, con una tesis sobre Duque de Mandas, Fermín La Sala y Cullado. Desde el año 1996 hasta la actualidad ha trabajado para distintas instituciones del País Vasco y Navarra, realizando y publicando numerosas investigaciones en colaboración con ellas sobre historia marítima, militar, política, social, cultural en ambas comunidades. Es un habitual colaborador del Diario Vasco desde el año 2012 en el blog bastante conocido por todos nosotros, El Correo de la Historia. Asimismo es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Amigos del Museo de San Telmo y socio de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, desde hace ya 2 años. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a ver un nuevo enfoque a lo que es la guerra. La conferencia se titula Oikoa, un espía guipuzcoano en la guerra de independencia. Nos adentra en esta nueva dimensión bélica, lejos de las grandes divisiones de los grandes ejércitos, pero es una forma, no nueva, antigua, muy antigua de hacer la guerra, silenciosa, anónima, pero que al mismo tiempo puede influir en las grandes batallas, incluso destruyendo esas grandes unidades que he mencionado anteriormente. Para no extenderme más, te doy la palabra al doctor Figueroa. Adelante, Carlos. Vale, pues en primer lugar, agradecer a la Asociación 31 de agosto que hayan confiado en mí. Espero no defraudar. Muy agradecido a estos compañeros de la guerra, porque el 31 de agosto ya sabéis que se cumplen 11 años desde que empezamos a participar mi mujer y yo en la recreación del 31 de agosto. Y bueno, pues este año allí estaremos, contra viento y marea. Contra gana y marea, si llueve, llueve, y si no llueve, pues también estaremos, ¿no? Muchas gracias pues, por la oportunidad y, como digo, pues espero que os guste esta conferencia ya palabrada desde el año pasado, a invitación sobre todo de José Mari, que me dijo a ver cuándo queréis dar una conferencia, y dije cuando queráis, y aquí estoy. Entonces, pues bueno, a ver qué os parece pues lo que ya os he explicado, José Mari. ¿Qué enfoque o qué temas se podría tratar? Pues yo ya llevo bastantes años en esto, casi 3 décadas, y desde el año 2008, sobre todo, pues me hicieron centrarme sobre el tema napoleónico, sobre el tema del bicentenario y demás, tanto en recreación histórica como pues, en lo que es la labor habitual de un historiador, ¿no? Que bien conoce José Mari, que ya hablaremos de su libro, como dijo Umbral, porque va a salir en la conferencia. Bueno, pues sin más preámbulo, pues vamos a ello. Este espía guipuzcoano, este espía donostiarra que fue Joaquín Gregorio de Oikoa. Os voy a hacer un pequeño esquema de en qué va a consistir la conferencia, no os asustéis, ¿no? Porque en unos 45 minutos aproximadamente lo que os voy a explicar es el tema del espionaje en términos generales. Es decir, no voy a empezar en la época napoleónica, sino que voy a hacer una pequeña introducción en torno a la Belle Époque, que es la época más recordada por los donostiarras, ¿no? Es el donostia de la Belle Époque, de los canotiers, de la visita de los reyes todos los veranos, como corte de verano, etc. Y que está asociado pues, a famosos nombres de la historia del espionaje mundial, como es el caso del agente H21, es decir, Mata-Hari, que tiene más de figura glamurosa que de espía. De ahí voy a pasar a una visión general también de lo que eran los espías en la época de la guerra napoleónica y voy a tratar de... ¿Se oye bien, no? Vale. Y voy a tratar de ensamblar la figura de la red las figuras de la red de espionaje donostiarra, sobre todo en la época napoleónica, con estas grandes redes que operaban en toda Europa, a escala de toda Europa, no solamente en la España ocupada por las fuerzas napoleónicas, ¿no? Así que ese va a ser un poco el guión de esta conferencia. Vamos a pasar de lo general, de lo que está, digamos, en la memoria histórica flotando, ¿no? La idea de que Donosti existe a partir del año 1890 con la Belle Époque y los barquilleros y las Iñudes y todas estas cosas. De ahí vamos a pasar a una cosa más
napoleónico aquí, en Donosti y País Vasco en general. Bueno, pues empiezo ya sin más preámbulo. Y, como os decía, no hace falta que leáis el texto en las imágenes, en los fotogramas en los que hay texto. Es un simple apoyo, ¿eh? En algunas aparece texto y en otras no aparece texto. Yo os iré explicando, ¿no? Aquí tenemos a la típica figura del emperador Napoleón y a su lado la famosa agente H21, ¿no? Es decir, Mata Hari, una postal coloreada. Bueno, esta mujer vivía un poco del marketing también, ¿no? Ya os digo que tenía más de figura glamurosa que de espía en realidad. Estas postales, pues bueno, claro, se vendían a admiradores y demás, ¿no? Ahora igual parece una cosa como bastante pacata, pero en aquella época era lo que llamaban psicalíptica, ¿no? Es decir, que se veía a una mujer pues enseñando el escote, los brazos, el pie desnudo, nada más ni nada menos, así que era una figura escandalosa. Mata Hari, una aventurera, ¿no? Y siempre cuando hablamos de Donosti, hablamos de espionaje, pues siempre pensamos en ella, ¿no? Aquí estuvo Mata Hari, ya solamente falta pues, que haya una calle Mata Hari, yo ahí dando ideas, ¿no? Y siempre se identifica cuando pasamos pues, por delante, por ejemplo, del Hotel de Londres o del Hotel María Cristina sobre todo, pues por aquí estuvo Mata Hari. Bueno, sí y no, vamos a verlo. Pero siempre queda esa idea, ¿no? ¿Espías en Donosti? Pues será Mata Hari, ¿no? Y para usted de contar. La verdad es que es un poquito más complejo todo esto. Ya veréis que la historia del espionaje aquí en Donosti a lo largo de esta conferencia, espero dejarlo claro, pues tiene muy largo alcance y todavía muy poco conocido. Y como se suele decir, pues la realidad supera cualquier ficción, ¿no? Mata Hari también, la agente H21 se ha convertido en un personaje de ficción. Se han hecho un montón de películas dedicadas, películas, novelas, cómics, etc. Paulo Coelho nos deleitó con una novela sobre Mata Hari y, como no, pues defendió a Mata Hari como una avanzada de su tiempo, como una mujer empoderada, que se dice ahora. Este es Paulo Coelho. En fin. Os digo todo esto porque es que la verdad la presencia de Mata Hari fue bastante evanescente. Aquí veis estos señores con el último modelo de bañador para la playa de Ondarreta, modelo de 1916. Merced a la magnífica colección fotográfica que tiene Puchateca, que tiene unas fotografías interesantísimas de ese pasado que están recordando Donosti, ¿no? Que ha quedado ahí como flotando, por así decir. Bueno, vamos a ver, ¿qué pasaba con los espías en la Belle Époque aquí en Donosti? Porque Donosti era corte de verano. Y era corte de verano de una potencia pues bastante pretendida. Tenía bastantes novias España, en la época de lo que llamamos Primera Guerra Mundial, ¿no? Es de la época de la que data esta foto, en la que se ve al conde de Romanones. Ahí tenéis una foto de torso, por así decir, y él está en el centro, rodeado de sus amigos, con militones, etcétera, etcétera, ¿no? Un personaje muy interesante. También tuvo su tesis doctoral, una tesis doctoral muy interesante sobre él. Se hizo más o menos en la misma época de la que mencionaba José María, amiga, la del Duque de Mandas. Y bueno, pues ha quedado incluso en el aula popular, ¿no? A ver si os habéis pensado que soy un Romanones, porque era millonario, millonario y muy tacaño. Según dice su biógrafo, el que hizo la tesis sobre él, le pusieron una multa en una ocasión. Era un hombre que rebosaba dinero, ya se ve en la fotografía esa tranquilidad, ese bienestar en el veraneo de Donostiarra, y el hombre lloró cuando tuvo que pagar la multa, que debía ser una multa pequeñísima por una cuestión de tráfico en Madrid. Bueno, el caso es que él venía con el rey, con Alfonso XIII, en los veraneos, en la época del veraneo en el cual la ciudad de San Sebastián era corte de verano, y era corte de verano de una potencia que estaba ligada tanto a las potencias centrales, es decir, a Alemania, a Austria, etc., y a los otros beligerantes en la Primera Guerra Mundial, a Gran Bretaña, sobre todo a través de la reina Victoria. Ya sabéis que Alfonso XIII estaba emparentado directamente con la familia de la reina Victoria, a través de su mujer, que nos ha dejado además el nombre de uno de los principales teatros donostiarras, que es el Victoria Eugenia. Bueno, pues resulta que, claro, los espías de verdad venían aquí a María Cristina, en efecto, y al Hotel de Londres e Inglaterra, y esos grandes hoteles que había en esa época, muchos de ellos ya desaparecidos, y se trabajaban, por así decir, a las grandes figuras políticas, como era el caso de Romanones, que era un hueso durísimo de roer, era un hombre con muchísimas conchas, ¿no? Esto que veis aquí es un periódico del año 1918, en el cual se habla de ese señor con bigote que está allí, el que está más cerca de José María Leclerc, entre ese otro señor y Mata Hari.
en todo su esplendor. Bueno, ese otro señor era un veraneante habitual en Biarritz. Ahí arriba tenéis la Villa Veleda, que todavía podéis visitar. Si vais a Biarritz, preguntad por la Villa Veleda e ir a visitar, por lo menos desde fuera, la Villa Veleda. Ahí vivía Bolo Pachá. Este hombre era otro aventurero como Mata Hari, en realidad se llamaba Paul Bolo, era francés y se hacía pasar pues, por alguien que había recibido de las autoridades egipcias, que en ese momento son un protectorado británico, un título de Pachá, y así se hacía llamar Bolo Pachá, y era espía. Y en 1916, tal y como nos cuenta este periodo, el republicano El Sol vino a Donosti, Bolo Pachá, que era agente doble además, la mayoría de los espías son agentes dobles, ¿no? Hasta que se aclaran. Luego hablaremos cuando lleguemos al periodo napoleónico de esa cuestión. E intentó nada más y nada menos que convencer al conde de Romanones de que España se aliase con las potencias centrales, porque bueno, al fin y al cabo eran familia de los austriacos como mínimo, con lo cual, pues bueno, con eso Francia quedaba enrocada entre una potencia a su retaguardia que era España y las potencias de los imperios centrales que quedaban al norte, ¿no? Eso podía haber dado un vuelco a la Primera Guerra Mundial. Ya veis cómo funcionaba el espionaje, ¿no? Mata Hari en realidad pues casi pasa de perfil, por así decirlo, ¿no? Los que realmente estaban moviendo el asunto eran gente muy peligrosa, como en el caso de Paul Bolo, que aventurero y todo, algunos dirían cantamañanas, aventurero y todo, pues estaba moviendo unos hilos muy peligrosos en el tablero de ajedrez, de lo que era la Primera Guerra Mundial. Bueno, no estaba solamente él, porque los espías, los buenos espías en realidad, son lo que yo llamé en un estudio que hice en su momento agentes X, es decir, los buenos espías de los que no se sabe nada, ¿no? Aquí tenéis la Villa Veleda, una foto más o menos de la época en la que Paul Bolo está todavía vivo, y agentes X podía ser cualquiera de estas personas que veis ahí. Podía ser un comerciante, una doncella de un gran hotel como podía ser María Cristina, un viajero. De hecho, hay casos interesantísimos contados en la prensa de aquella época. El 13 de febrero de 1917, cerca de Biarritz, en Hondarribia se lleva un buen susto, debido, bueno, estos que veis aquí, en la imagen que está más cerca de José María Leclerc, conoceréis la película seguramente. En una ciudad tan cinéfila como Donosti, seguro que habréis visto más de una vez la película de Sam Peckinpah, Grupo Salvaje. Está ambientada precisamente en esta época, en la época de la Primera Guerra Mundial, y esos dos caballeros que aparecen ahí con ese traje tan pulcro y demás están intentando crear problemas en México para que Estados Unidos tenga problemas y no pueda intervenir en el frente occidental, en Europa, y dar el vuelco a la guerra. Bueno, pues esos personajes no solamente aparecen en películas de Hollywood, sino que aparecen aquí, en la prensa. Por ejemplo, el 13 de febrero de 1917 se daba la noticia en varios periódicos donostiarras de que unos señores de aspecto alemán, como estos que veis ahí, en la película ya se explica, y de hecho ellos explican cómo han organizado para una de las facciones en lucha en la guerra revolucionaria en México, le han organizado un servicio de información. Es decir, son oficiales del ejército alemán, vestidos de civil, de aspecto alemán, evidentemente, y lo que están haciendo pues, es una labor de espionaje. Como os digo, eso ocurre aquí. Ya veis que en esa Belle Époque, efectivamente, pues hay unos personajes por aquí pues, bastante literarios, incluso bastante cinematográficos, ¿no? Como os decía, el 13 de febrero del 17, cuando se detiene a Mata Hari en realidad era una ingenua, como se ha dicho, ¿no? Entró en un juego muy peligroso que se le escapaba. Sacaba dinero y llevaba una vida pues, aventurera que parece ser que es lo que le gustaba a esta chica. Y bueno, pues cuando hubo que sacrificar al peón, pues como suele pasar habitualmente, el peón fue sacrificado. Y el 13 de febrero del 17, cuando hay un momento bastante delicado para las potencias que están en lucha en la Primera Guerra Mundial, se la coge de chivo expiatorio, por así decir, para que se vea que tenemos mano dura. Bueno, pues ese mismo 13 de febrero del 17 aparecen por el faro de Iguer dos caballeros de aspecto alemán, con un automóvil extraño. En algunas ocasiones aparecen otros caballeros de aspecto alemán, como podría ser el caso de estos que salen en la película de Peckinpah, y se habla de automóviles torpedo, es decir, automóviles deportivos. Aparecen por ahí radios inalambres y demás, radios inalámbricas con las que se comunican, y el resultado queda bien a la vista de los pobres pescadores hondarribianos, entre el 12 y el 13 de febrero del 17. De repente aparece en la rada de Hondarribia un submarino alemán, un U-Boot, y empieza a cañonear las fábricas de Bayona. Y desde luego de las baterías de Bayona pues se le responde, ¿no?
y luego cuentan, pues, por ejemplo, el patrón de ese pesquero de Riviera dice que se llevaron un buen susto. Casimiro Potoa se llamaba el hombre, ¿no? Desde el fuerte de Guadalupe, el comandante del fuerte de Guadalupe y un periodista están viendo esto. Ya veis cómo funcionaba el negocio del espionaje en Donosti y alrededores, ¿no? Caballeros de aspecto alemán, personajes incógnitos que nunca se sabe de ellos si han sido espías o no han sido espías. Pues, bueno, ahí está, ¿no? Y entre ellos, pues, Paul Bolo y la vida de Paul Bolo es apasionante, ¿eh? Eso os recomiendo, más incluso que la de Mata Hari. Este es el ambiente que hay de espionaje en esa Belle Époque que tenemos tan mitificada, ¿no? Hay espías aquí, evidentemente, ¿eh? Y ya veis que son espías, pues, de una potencia tremenda, ¿eh? Y ahora ya entramos en el tema napoleónico, ¿eh? Aquí tenéis este sujeto tan interesante, ahora vais a ver. Y la pregunta es, bueno, pues antes de la Belle Époque había vida antes de la Belle Époque, como se podría decir. Pues sí que la hay, y hubo guerras napoleónicas, ¿no? Si no, a santo de que estamos aquí, haciendo el 31 de agosto y antes del 31 de agosto conferencias y hablando de esto, el enorme esfuerzo que ha hecho la asociación durante años, ya sabéis, de reconstruir todo esto, ¿no? Contra viento y marea, que a veces son vientos y mareas pues muy poderosos y muy fastidiosos, ¿no? Sí que había, evidentemente, pues una historia de las guerras napoleónicas. Y la verdad es que, bueno, pues gracias a libros como el de José Mari, pues lo vamos descubriendo, ¿no? Ahora vamos a hablar de estas cuestiones también, porque José Mari ya ha entrado un poco en este tema en estas 800 páginas de El asedio de San Sebastián, aquel verano de 1813. Bueno, pues sí que hay. Y desde luego hay personajes que son tan famosos, aunque no los conozcáis por la fama, como este señor que tenemos aquí, que es Karl Ludwig Schulmeister. Este es el espía de Napoleón. Este lo han calificado los historiadores franceses, que son muy dados a la retórica. Eso, como dice un dibujante francés que ha hecho un cómic delicioso sobre el tema de la política exterior francesa, Poirot, dice, es que al final a los franceses nos puede la retórica. Bueno, pues con esa retórica tan francesa, a Karl Ludwig Schulmeister le han llamado el 007 de Napoleón. En realidad, pues bueno, la diferencia entre Karl Schulmeister y todos los actores que han interpretado de momento a 007 pues es bastante grande, porque era un hombre, pues sus vecinos lo describían cuando ya de mayor, cuando han pasado las guerras napoleónicas y demás, sobrevive bastante tiempo a Napoleón, es de la generación de Wellington, muere más o menos pues a mediados del siglo XIX, y los vecinos lo describían como un señor que parece un notario retirado, un viejito bastante pequeño y muy pulcro, y que vive con sus gatos, su hija está casada, y bueno, pues un señor muy burgués y muy, vamos, nada que ver con James Bond y sus aventuras. Pero bueno, lo dicho, los franceses después de la retórica y lo han convertido en el 007 de Napoleón. Y sí que es cierto que la verdad es que es un espía con unas aventuras pues bastante alucinantes, ¿no? Y es interesante saber de él porque luego cuando hablemos de Joaquín Gregorio de Goicoa, es decir, de nuestro espía, el espía de Donostiarra, la comparación pues va a ser no odiosa sino necesaria, ¿no? Bueno, ya veréis lo que hace Karl Schulmeister y ya veréis lo que hace Joaquín Gregorio de Goicoa. Evidentemente pues hay espías en la época napoleónica y este es uno de los más célebres, aunque seguramente será poco conocido. A pesar de que sale incluso en películas. Abel Gance, ya sabéis que fue de los primeros en hacer una gran producción cinematográfica sobre la vida de Napoleón, que era remasterizado, hasta ahora estaba disponible en DVD y estaba cortada. Llegaba solamente hasta la época de las guerras revolucionarias, cuando Napoleón vuelve a Ajaccio y después de volver a Ajaccio intenta volver a Francia pues, para hacerse valer y iniciar esa carrera que acabará, pues ya sabéis cómo, ¿no? En Waterloo, con él coronado como emperador y demás, ¿no? Aparte de esa película que hizo Gans, que es una película en blanco y negro y muda, y ahora, como os digo, está remasterizada, creo que tiene 4 horas, una cosa así. Yo estoy deseando de verla, porque se ha hablado mucho, ya sabéis, de la película esta de Napoleón, de Ridley Scott, todas las críticas que ha tenido y demás, y ahora están diciendo las películas sobre Napoleón, la Abel Gance y demás, ¿no? Hay otra que es Austerlitz, que os recomiendo ver, y que es del año 1960. Es una película pues, que tiene sus patadas a la historia, como suele ocurrir muchas veces en la ficción histórica, pero que es muy interesante. Y el actor que hace de Napoleón, la verdad es que es un tipo... actúa muy bien, da muy bien la nota de lo que sería el verdadero Napoleón. De hecho, hay una escena muy cómica al principio en la que se le ve con la ayuda de cámara y le dice a la ayuda de cámara cuando sale del baño y se está vistiendo y le está ayudando la ayuda de cámara
a ver, mídeme. Y se pone a medirle y se ve cómo se ponen puntillas para medir más. Y le dice, ¿a qué mido 6 pies? Ahora que sería casi como 1,80 m. Y dice, no sé, y le pide la ayuda de cámara y le Constant, Constant, que además es un personaje que escribió unas memorias hablando de la intimidad del emperador y todo esto. Le dice, me habéis vuelto a hacer trampa, porque se ha puesto de puntillas. Y dice, bueno, cuando escribas tus memorias esto no lo cuentes. Y dice, no, tranquilo, será nuestro secreto, ¿no? Bueno, está llena la película pues, de todas estas anécdotas muy curiosas y demás. Aparece también Fulton. En realidad sí que conocía Napoleón el invento de Fulton, del barco de vapor. Lo que pasa es que no es como se ve en la película. Y aparece también Schulmeister, y tiene bastante papel. Aparece un Schulmeister que tiene bastante poco que ver, ¿no? Ya veis ahí estos dos grabados, uno en su edad más joven y otro en su edad ya más mayor, casi cerca de su fin. Y la verdad, pues el señor pues, no tiene mucho de galán de cine, tipo los que interpretan a 007, ¿no? Pero era un hombre pues, que tenía un auténtico genio para el disfraz, y para infiltrarse y para pues, crear información falsa, todas estas cosas que hacen los espías, ¿no? No solamente obtener información del enemigo, sino intoxicar al enemigo con noticias falsas, ¿no? Todo eso era capaz de hacerlo Schulmeister. En la película de Austerlitz, que como os digo recomiendo, pues se ve bastante de todo esto, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, lo llevan un poco a rastras a Schulmeister. En realidad, pues, la escena que hay en la que se le ve a Napoleón pagándole para que vaya donde los británicos y les venda un plan falso de invasión de Inglaterra, pues eso no ocurrió en realidad, ¿no? Abel Gance, muy gran cineasta y todo lo que queráis y demás, ahí lo que ha hecho ha sido condensar un poco la historia, tanto de Napoleón como de Schulmeister. Pero existir existió, como las famosas meigas gallegas. Bueno, de hecho, hasta tuvo una serie de televisión, que igual los más mayores del lugar, como se suele decir, lo recordarán, A mí en esa época me mandaron a la cama, así que me lo perdí. Ahí tenéis un Teleset Jours, o sea, que sería el TP, el famoso TP español, pero en versión francesa, y se hizo una serie sobre la vida de Schulmeister, y bueno, pues ahí tenéis una imagen de la primera temporada, y en televisión española, en la 1, de los dos canales que había en aquella época, la 1 y la UHF, pues en la 1, en el año 74, se emitió la serie de Schulmeister, el espía del emperador, como veis aquí en francés. Bueno, pues ahí veis, este señor con bigote de ahí es el que interpreta el papel de Schulmeister, ¿no? Ya veis cómo la ficción, pues cómo mejora las cosas, ¿no? De ese señor tan insignificante que era en realidad Schulmeister, físicamente me refiero, pues aparece un galán, pues eso, bien plantado y todo listo para la pantalla. Bueno, esa ha sido la historia de los espías. Es muy famoso Schulmeister precisamente por eso, ¿no? Al ser un espía francés, al haber tenido una serie de televisión y demás, pues es bastante conocido. Yo supongo que os será bastante desconocido, pero ya lo conocéis un poco mejor. Ya veis qué tipo de espías estaban actuando en las guerras napoleónicas. Este es el top of the top, que serían los anglosajones de los espías napoleónicos, Así que me parecía un buen comienzo, como diría aquel chiste, empezar pues, por el que es el ejemplo, el prototipo, el canon de espía de las guerras napoleónicas, ¿no? Que es Karl Ludwig Schulmeister, y cómo pues, se ha convertido en una figura casi mítica, literaria además. Muchas veces en la cantidad de libros y de cosas que se han escrito sobre él, hay que separar con bastante contundencia el grano de la paja, porque muchas veces no sabes si estás leyendo un libro de ficción o un libro de historia, como il faut, que llaman los franceses, como es debido, ¿no? Bueno, vamos a seguir viendo más cosas de Schulmeister. Ya veis, libros de Schulmeister, pues hay un montón. Schulmeister, el espía de Napoleón, lo que os decía. Aquí está publicado en una colección de libros de historia que es colección espionaje. O sea, historia sí, pero con un cierto gancho. Luego pues tenemos el espía de Austerlitz. A diferencia de lo que se ve en la película de Abel Gance, efectivamente tiene un gran papel Schulmeister en el tema de lo que es la batalla de Austerlitz, pero lo tiene ex post. Es decir, no como se ve en la película, que ya conoce a Napoleón antes de la batalla de Austerlitz, lo conoce después. La revista Historia, que es una revista francesa, pues también aprovechando el tirón de la serie de televisión en el año 74, 73, 74, en España se estrena en el 74 y en en Francia ya se había estrenado en el año 73. Pues bueno, estas revistas de historia tipo pues, Historia y Vida, Historia 16, ya conocéis bien, ¿no? Ese tipo de revistas, pues Historia era el equivalente francés, ¿no?
Y ese tipo de revistas pues muchas veces lo que hacen es buscar el tema histórico que está relacionado con cosas de actualidad, en este caso la serie. Y ahí pues explica muy bien el historiador que se encarga del artículo sobre Schulmeister de explicar cómo Napoleón conoce, es presentado a Napoleón Schulmeister después de la batalla de Austerlitz, pero antes de la batalla de Austerlitz ha hecho auténticas barrabasadas, infiltrándose entre las filas austríacas, informando, escapando de las tropas austríacas que están a punto de fusilarlo. El historiador que escribe en esta revista, en este artículo, pues viene a decir que no sabe si creérselo o no, pero lo que se cuenta sobre él es que estaba en una granja observando a las tropas austríacas antes de que se diese la batalla de Austerlitz y de repente un oficial austriaco reconoce a Schulmeister, que ya era conocido por sus hazañas de contrabandista en Austria y por otras barrabasadas, como digo, lo reconoce y dice: ahí está ese maldito Schulmeister, vamos a por él. Y van a por él y cuando llegan a la granja donde se supone que estaba él, se encuentran con un campesino que se estaba afeitando y le preguntan: ¿dónde está ese hombre que estaba ahí en el granero? Y dicen: ah, no sé, se ha ido por allí. Y se van el oficial austriaco y sus acólitos detrás del hombre que se ha ido por ahí, y cuando se dan cuenta que no hay hombre ni nada, vuelven a la granja y resulta que el campesino que se estaba afeitando era Schulmeister. Así que bueno, pues todas estas cosas se cuentan sobre Schulmeister y muchas más, como por ejemplo pues que entró a caballo con 13 húsares a sus espaldas, enviado por el emperador, que ya lo tiene, digamos, en nómina y que le recompensa muy bien. Entra en una ciudad que han tomado. Después de estas campañas en Europa Central contra prusianos y contra austriacos, estas de 1805, 1809 y demás, pues Schulmeister está teniendo ahí un papel muy activo, ¿no? Un papel que sí, ahí sí que corresponde con la idea que tenemos de los espías tipo James Bond y demás, ¿no? Personaje curioso. La realidad pues muchas veces supera la ficción y a veces decepciona bastante, ¿no? Porque lo que decía también este artículo de historia, dice, luego cuando lo ven de mayor, pues eso, sus convecinos, sus conciudadanos dicen: un señor que parece un notario retirado, que está ahí con sus gatitos en casa, un jubilado pacífico e inofensivo. Bueno, pues en realidad en la época de las guerras napoleónicas Schulmeister era una auténtica fiera y era temido, ¿no? A pesar de no ser, pues no sé, un Daniel Craig o unos señores de estos de 1,80 m con muchos pectorales y con mucho abdominal, ¿no? Bueno, ya veis, como a veces la ficción decepciona y a veces la realidad la supera y también puede decepcionar, pero supera. Bueno, esto es un caso muy curioso y es lo siguiente. Este chico es historiador, tiene unas inclinaciones literarias tremendas. Manuel Aguilera Povedano. Es de Mallorca, parece ser, de las islas, y ha escrito este libro. Bueno, el libro solo lo he podido ojear, es su tesis doctoral. Se desplazó incluso a California, estuvo estudiando en California toda una serie de documentos y demás. El caso es que este libro, El oro de Mussolini, que se ha publicado hace poco, hace un par de años, trata un tema del que no se ha querido hablar demasiado, y es la República, los espías de la República y el gobierno de la República, según la documentación que ha ido sacando en el Archivo Histórico Nacional y en otros archivos, montaron la Operación Schulmeister. Es decir, que antes de que existiera la serie de televisión y todas las novelas, artículos, libros, etcétera, etcétera, sobre Schulmeister, para los españoles de la época de la Segunda República, Schulmeister ya era conocido. Porque montan lo que se llama la Operación Schulmeister. Le ponen ese nombre porque el apodo de uno de los espías de la Segunda República, de su servicio de espionaje, era apodado Schulmeister, precisamente por el espía de Napoleón. Y lo del oro de Mussolini es porque la República, para evitar que Hitler y Mussolini siguiesen apoyando al bando franquista, les ofrecen cederles el protectorado español en Marruecos, las Islas Baleares y las Islas Canarias. Y bueno, pues de esto no se quiso hablar, pero existió una operación Schulmeister, que el dato curioso en este caso, lo que nos interesa sobre todo, es que Schulmeister, el gran espía de las guerras napoleónicas, pues era conocido en España en los años 30, hasta para dar nombre a semejante estrambótica y curiosa operación, que supongo que dolerá mucho a quienes se han hecho muchas ilusiones con la Segunda República, porque, en fin, bueno, era lógico que la República intentase eso y lo que hiciera falta, ¿no? Para intentar salir del atolladero, pero bueno, ahí está. Aquí el colega, pues la verdad es que lo cuenta de una manera muy graciosa todo ello. Incluso entremezcla, es una tesis doctoral bastante atípica. Los doctores presentes en la sala ya sabéis
lo que es una tesis doctoral, y ahí entremezcla pues, anécdotas personales incluso de lo que le pasaba cuando estaba en California investigando estas cosas y demás. Bueno, ya veis quién es Schulmeister, los espías de la época napoleónica y demás, ¿no? Y la fama que han llegado a alcanzar. Fama a veces insólita y poco conocida de momento. Porque claro, cuando hablamos de Operación Schulmeister, probablemente el 90% en España se preguntaría, 90-95%, ¿y eso de Schulmeister por qué? Un nombre tan alemán que en realidad es de un personaje muy francés, que es este Karl Ludwig Schulmeister. Pero ahora ya vamos a entrar en lo nuestro, es decir, qué pasa aquí en el País Vasco, qué pasa aquí en Donosti, qué pasa en Guipúzcoa, País Vasco, etcétera, etcétera, ¿no? Teníamos espías como Schulmeister, aquí vemos un fotograma de la serie, de lo más digno de las películas de espías, reunidos los dos espías con sus redingotes de mucho abrigo y con sus chisteras y demás, muy napoleónico todo, muy de época. Y bueno, ¿teníamos o no teníamos espías aquí? Había espías, se parecían a Schulmeister, al de verdad, al de ficción. Pues lo cierto es que sí, que había espías aquí y que se parecían casi como dos gotas de agua a Schulmeister, en muchos aspectos. Físicamente no sé, bueno, físicamente vamos a intentar interpretarlo, ahora vamos a contarlo. Lo que ocurre es que tenemos un problema con la industria cultural, entre comillas, anglosajona, sobre todo perpetrada por aquí el señor Bernard Cornwell. Ahora está malito. Iba a sacar un libro ahora, porque saca todos los años un libro sobre cómo los británicos ganaron la guerra ellos solos, que es dogma de fe en Gran Bretaña y aledaños. Ya habréis leído, me imagino, novelas de estas de Richard Sharp, de los fusileros del 95 y todo esto. De hecho, bueno, en la recreación del 31 de agosto tenemos al grupo de Blas de Lezo, a los de la Asociación Blas de Lezo, que normalmente suelen llevar el uniforme de rifleros, de tiradores de élite de las tropas británicas, ¿no? Que es en lo que se ha centrado esta serie que lleva años escribiendo, como lo ha llamado algún gracioso en internet, el señor Bernardo del Pozo de la Panoja, que es la traducción de Bernard Cornwell al Román Paladino. Bueno, pues amenazaba nuestro buen Cornwell con sacar una novela ahora que la ha tenido que posponer por cuestiones de que ya tiene una edad y demás, y me he hecho a temblar porque se titula la traducción sería más o menos El asedio de Sharp. Está centrado en la época, por lo poco que he podido leer. Ya os digo que iba a salir en el 2024 y se ha propuesto hasta octubre de 2025. Y habla del momento en el cual las tropas británicas están aquí después del asalto contra Donosti. Esto, lo que pasó aquí en Donosti, han intentado echarle todo tipo de tierra encima y demás, ¿no? Los británicos. Y para Cornwell lo ha confesado más o menos sotto voce, ¿no? No quería que Richard Sharp estuviese el día del asalto de San Sebastián. De hecho, en una novela anterior lo manda a Inglaterra para que allí se las apañe para buscar refuerzos para su regimiento, que está muy diezmado después de toda la campaña en España, a lo largo de los años de 1808 a 1813. En esta nueva novela, yo no sé qué va a pasar, pero por lo que dice más o menos la sinopsis, va a estar ambientada aquí y se quiere documentar. Bueno, a ver si se van a voltar por aquí y lo documentamos bien documentado. Bueno, el caso es que este hombre, claro, en sus novelas pues va creando una impresión, se basa sobre todo, a ver, aquí hacemos mucho esfuerzo para hablar inglés a nivel de usuario, creo que es, ¿no? O eso se suele poner en los currículos, ¿no? Hablo inglés, bueno, hacemos mucho esfuerzo por saber inglés, francés, etcétera, etcétera. Y esto, pues los británicos no hacen ningún esfuerzo por aprender español de ningún tipo. Así que la mayor parte de las impresiones de este tipo de novelas, películas, series de televisión, de hecho se ha hecho una serie de televisión de mucho éxito en la ITV, que no tiene nada que ver con la expresión técnica de vehículos famosa, sino bueno, que es una cadena anglosajona. Pues, ITV, creo recordar que es curiosamente el nombre. Bueno, hicieron la adaptación de la mayor parte de las novelas de Richard Sharp a una serie. Y bueno, pues se basa sobre todo en la documentación británica. ¿Para qué vas a aprender español? Si ya lo dice todo Wellington, pues será verdad, ¿no? Claro, y ahí pues todos los aspectos de lo que es nuestra historia, nuestra historiografía, pues sufren muchísimo, ¿no? Porque Cornwell, pues, por ejemplo, en Sharp y la campaña de Salamanca, uno de los primeros episodios de la serie, reduce, en el original se llama la espada de Sharp, habla del momento de la batalla de los Arapiles, 1812 y demás, cuando entran las tropas de la 6ª División Británica y los aliados. Curiosamente, las tropas españolas desaparecen rápidamente. Los portugueses sí, porque tuvieron la buena idea de aceptar oficiales británicos, pero
pero los españoles, sucios salvajes, no quisieron aceptar oficialidad británica, con lo cual son borrados del mapa en estas novelas, a pesar de que están presentes tanto la vida y la sangre pues, por la causa, ¿no? Álava, creo recordar que sí aparece aquí, en esta novela, efectivamente el general Álava, que es el enlace de las tropas españolas con las tropas británicas, y solamente para que le eche la bronca a Wellington, para decirle, no es posible, ¿qué han hecho los españoles aquí? No han hecho nada, que conste. Bueno, pues el tema de los espías pasa lo mismo. Aquí lo único que consta es que hay espías, pero esos espías son los que le parece bien a Wellington. Ese espía en concreto, pues otro Schulmeister, este sería un clérigo de los que daban clase en Salamanca. Es una acuarela pintada por uno de los oficiales británicos que están en Salamanca. No es Patrick Curtis. Patrick Curtis era un emigrado irlandés, había ido de Irlanda después de las muchas luchas que tienen los irlandeses con los británicos, a los que consideran invasores por muy buenas razones y demás, pero muchos irlandeses también, pues eso también aparece en las novelas de Cornwell. De hecho, uno de los principales personajes, el sargento Harper, es irlandés y siempre están recordando, pues esto, sí, estoy en el ejército británico, pero no me caen bien los británicos, bueno, etc. Patrick Curtis, que es un personaje real, es catedrático de astronomía y saberes similares, matemáticas y demás, en el colegio irlandés de Salamanca. Aparece en la novela de Sharpe en Salamanca, Sharpe y la campaña de Salamanca, y bueno, pues ahí se habla de él. Lo que ocurre es que se habla pues de acuerdo a lo que C.S. Forester, que es el padre de todas estas novelas anglosajonas, llama en la novela Rifleman Dodd, que es el origen de todas estas novelas de Sharpe. Es una novela del año 32. Aquí cuando estamos decidiendo si la República sí o la República no, bien o mal, pues ellos ya están escribiendo estas novelitas, que han creado escuela, por así decirlo. Y ahí en un momento dado, Forester alude al personaje principal de la novela, que es un riflero, un hombre del 95, un fusilero. Dice que, bueno, que su orgullo insular pride, le impide pues, darse cuenta de qué es lo que está haciendo en la península. Sencillamente, como una especie de robot, se dedica a hacer aquello para lo que lo han entrenado, para ser tirador de élite, y ya está. El problema es que ese insular pride, pues no solamente aparecen personajes de novela, como podría ser el caso de Dodd, de Matthew Dodd, el de esta novela de Forester. Bueno, de Forester ya conoceréis el personaje este interpretado por Gregory Peck, si no me equivoco, en El diálogo de los mares. Conoceréis las novelas quizás también y habréis visto por enésima vez una película que es Orgullo y Pasión, que sale en Frank Sinatra, Sofía Loren y Cary Grant. Y bueno, que es un auténtico desaguisado histórico en el cual los españoles pues, son una banda de desarrapados que, menos mal que viene Cary Grant, que es un oficial británico de la Marina y sabe hacer las cosas porque si no la guerra no se le gana. Bueno, pues todo eso aparece en todas estas novelas y al final lo que ocurre con el tema del espionaje pues es lo mismo que con todo lo demás. Es decir, que aparece al gusto de los británicos y muy deformado, ¿no? En el caso de Curtis, ahí tenéis dos imágenes de la gran rebelión irlandesa del año 1798. Ayer el doctor Pichebrot nos hablaba de estas cuestiones, me parece. Yo no pude porque estaba fuera, lo siento. Hablaba del tema de la guerra de la Convención, de cómo las tropas revolucionarias pues, se dedican a crear problemas en toda Europa, aquí también y en Irlanda también. Ponen en pie de guerra a los irlandeses contra los británicos y les crean un montón de problemas. Y en esos problemas está metido Patrick Curtis, que se tiene que venir a España huyendo de las represalias de los británicos después de que la rebelión de 1798 fracasa. Y crea una red de espionaje, efectivamente, que existió en Salamanca. Cornwell lo magnifica todo, es una red de espionaje genial, desde allí se controla todo el espionaje. Bueno, el libro de Gonzalo Serrat, supongo que también lo conoceréis, es un autor donostiarra y bueno, pues ha hecho un trabajo encomiable con esta biografía del general Álava y Wellington a partir del archivo familiar. Y ahí nos habla precisamente de la importancia que tienen las redes de espionaje como la de Patrick Curtis para que Wellington gane la guerra. Es un poco lo que ha dicho ya José Marí al principio cuando hacía la presentación de la conferencia. Es decir, que es una guerra secreta, solapada, etcétera, etcétera, pero que puede ayudar pues eso, a ganar las grandes batallas que luego vemos en los libros de historia. Para Wellington, pues tal y como expresa Gonzalo Serrat bastante bien, lo expone en este libro sobre el general Álava, las redes de espionaje, como la dirigida por Curtis, pues tuvieron mucha importancia para que se ganase lo que ellos llaman guerra peninsular, ¿no? Bueno, lo cierto es
personajes de ficción napoleónica, aparte de los de Cornwell o los de Forster, pues también tenemos los de Patrick O'Brien, la famosa fragata Surprise, el capitán Aubrey el Afortunado y Maturin. Stephen Maturin, que es el cirujano de la Surprise, ¿no? Él le dice en un momento dado en la película, y aparece también en las novelas, le dice: espías tenemos todos, ellos tienen espías. Cuando Aubrey se pregunta cómo es posible que la H donde se haya conseguido encontrar, Maturin le dice: ya sabes que nosotros tenemos espías en Francia y los franceses tienen espías en Inglaterra. De hecho, Maturin en las novelas de Patrick O'Brien aparece el mismo como agente secreto. Bueno, luego hay libros de historia, como por ejemplo este de Olivier Blanc, Les Hommes de Londres. Efectivamente, durante la época del terror, durante la época de las guerras convencionales, de las guerras revolucionarias de las que hablaba ayer Pichebrot aquí mismo, se habla de esta cuestión, de cómo hay agentes secretos infiltrados en París dedicados a exacerbar el terror. ¿El objetivo cuál es? Demostrar que la Revolución Francesa ha sido un fracaso porque es un régimen terrorista. Todo eso se explica ahí. Y todo eso se hace no con desembarcos, ni con tropas, ni con días de, ni cosa por el estilo. Se hace a través de espías. Efectivamente, espías como aquellos de los que habla el personaje de Maturin, ¿no? Otra vez la ficción pues, refleja la realidad. Y de hecho, voy a hablar del libro de José Mari Leclerc, que lo he puesto ahí en portada. Aquí José Mari, no he tenido tiempo de leerme las 800 páginas, ya lo siento, 844. El libro quedará para la historia ya como consulta, es ya imprescindible, yo ya se lo he dicho y lo repito aquí ante testigos. Bueno, esta magnífica portada de Jordi Bru aquí con los compañeros de la Regeneración 31 de agosto, nuestro coronel Mori y todos los demás aquí disparando y el montaje que ha hecho Jordi Bru, fantástico, ¿no? Que ya os he explicado un poco Yurgi antes, ¿no? Bueno, en el libro lo que cuenta José Mari, os he tenido que hacer una reconstrucción a la acuarela, esta está expuesta en la sala histórica de Loyola. Me la encantó el ejército. De repente descubrí que habían encontrado esta imagen, no sé por dónde, y la tenía allí. Bueno, ahí lo que veis es un capitán del regimiento África que sigue estando de guarnición en Donostia, en Loyola, ahora bajo el nombre de Tercio Viejo de Sicilia 67. Bueno, pues ahí tenéis al capitán hablando con un burgués donostiarra en lo que podía ser más o menos Pichebrot, el doctor Pichebrot ya lo ha contado mejor en su libro, su tesis doctoral sobre cómo era Donostia antes de 1813, que así fue como nos conocimos, que yo también estaba estudiando el caso. Bueno, el caso es que lo que están haciendo ahí es hablar, y esto, el oficial con el burgués, pues lo que están hablando es de Murat, probablemente. Murat, que tal y como nos explica José Mari Leclerc Saiz aquí en las primeras páginas del libro, hay una sesión secreta del Ayuntamiento de Donostiarra hacia 1808, antes de que estalle el motín de mayo de Madrid, etcétera, etcétera, en el cual, pues en esa sesión secreta, ya el Ayuntamiento de Donostiarra está empezando a entrar en esa guerra secreta, porque sospechan que Murat va a apoderarse de la ciudad, con mañas arteras y demás, con traición y todo esto, y están pensando qué podemos hacer. Y agarran a un capitán del regimiento África y le dicen que vaya a Madrid a pedir instrucciones. Creo que lo he contado bien, ¿no? Es así la cosa. Le piden que vaya a pedir instrucciones a ver qué hacemos, porque estos individuos, pues Murat, nada menos que Murat, el cuñado del emperador, está aquí y las intenciones no están claras. Bueno, pues ya veis que ya en un libro tan vasto como este, vasto con V, ya se empieza a hablar un poco de la cuestión de las redes de espionaje que estaban actuando aquí en Donosti y que ya están formadas casi antes de que estalle la guerra. Ya el Ayuntamiento de Donosti ya empieza a intuir que ahí va a haber algo más que combates honorables sobre el campo del honor, sobre el campo de batalla. Bueno, esto nos va a llevar a cierto personaje, bueno, este es Casinello. Casinello es un general que tiene ahora, yo creo, 96 años me parece, hombre muy controvertido, estuvo en los servicios secretos, sobre todo durante la transición, y él mismo ha sido historiador de las guerras napoleónicas y del espionaje en las guerras napoleónicas. Y Casinello lo que nos viene a decir es que los espías, los buenos espías, normalmente no se sabe nada, los famosos agentes X, porque han hecho muy bien su trabajo, a menos que haya algo que reclamar. Ese es el caso de nuestro espía donostiarra, de Joaquín Gregorio de Goicoa. De este señor que está ahí, ahí veis esa acuarela, también ha habido que reconstruirla sobre un dibujo de López Allen. Se hizo porque ese cuadro estaba en el Museo de San Telmo y desapareció. Y lo único que quedó fue ese dibujo a plumilla de López Allen, sobre el cual pues, yo he hecho una reconstrucción de lo que sería
Este capitán donostiarra, José Manuel de Goicoa, del que Val también habla algo en el libro de José Mari Leclerc, ya sabéis el famoso asunto de la Odisea, de cómo se querían quedar con el tesoro que estaba ante las costas de Cádiz, porque en 1804, sin previa declaración de guerra, Nuestra Señora de las Mercedes, la fragata en la que él volvía con otras 3 con el tesoro americano, es atacada por los británicos y es hundida. Y él, no se sabe muy bien si vuela al polvorín, pero se niega a entregar la escuadra y se niega a entregar la carga que lleva, una carga preciosa de dinero, joyas, etcétera, etcétera. Claro, los británicos lo que temían en ese momento es que España, que sería aliada con Napoleón, pues tuviese en sus manos un capital que les permitiese desequilibrar la balanza bélica, ¿no? De ahí que ataquen sin previa declaración de guerra a la escuadra en la que iba este capitán donostiarra, que es José Manuel de Goicoa. Bueno, José Manuel de Goicoa tenía un hermano, que era Joaquín Gregorio de Goicoa. Bueno, pues resulta que gracias precisamente al incidente de la Mercedes es como él se inicia en el tema del espionaje. Asunto en el que, bueno, probablemente se hubiera acabado metiendo como Schulmeister de no haber mediado la cuestión de la trágica muerte de su hermano, porque ya veis, como se explica aquí José Mari Leclerc, que bueno, pues que el Ayuntamiento de Donostiarra pues estaba con la mosca detrás de la oreja y ya estaba poniendo en marcha operaciones secretas en realidad, que es lo de coger a un capitán del regimiento de África y decirle: saquen las tropas a la calle Bayoneta Calada, matamos a Murat, y aquí había un plan sobre ese tema, ahora lo vamos a ver. Pero lo que le dicen: vaya usted a Madrid y pregunte a ver qué hacemos. Es una operación secreta, es una operación de contraespionaje, una operación de inteligencia o de contrainteligencia. Los hay. Y Joaquín Gregorio de Goicoa, el hermano del capitán Goicoa, pues es uno de ellos, ¿no? Y se parece casi como 2 gotas de agua a Schulmeister. Schulmeister, sin mucho fundamento, se ha dicho que era pastor como Jáuregui. Bueno, en realidad Jáuregui parece que tampoco era pastor, era postillón. Lo de pastor debía ser un apodo porque su familia tenía bastante ganado. Entonces, pues bueno, como tienen mucho ganado, pues estas envidias de puro y cosas de estas, el pastor. Pero bueno, sin más. Es un personaje que da de sí lo que da de sí Jáuregui. Bueno, de Schulmeister también se dice, sin mucho fundamento, en esa maravilla que tenemos por ahí circulando, que es la Wikipedia, que era pastor. En realidad debe ser una confusión porque Schulmeister era hijo de un pastor luterano, es decir, de un cura protestante, y se ha debido confundir alguno de los que ha hecho toda la Wikipedia con pastor. Bueno, entonces era un pastor de cabras. No, parece que era un miembro de la burguesía, de la clase media de su población de origen, y que su padre pues era un hombre pues de cierto nivel cultural, le preparan muy bien, sabía hablar italiano, francés, varios idiomas y demás, y tiene unos estudios pues bastante a fondo. De hecho, se casa con la hija de un ingeniero a los 20 y pocos años. No eran cualquiera, ¿no? Ya veis que muchas veces esta imaginación agraria pues ha acabado convirtiendo en pastores a gente que igual no lo era, ¿no? En el caso de Jáuregui, pues todavía vamos a dejarlo en conserva, pero en el caso de Schulmeister parece ser que no hagáis mucho caso de la Wikipedia. Me decían y tal: oye, que me he enterado que el duque de Mandas ha muerto en 1918, que lo dice la Wikipedia. Y digo: bueno, vamos un día al archivo y ya verás cómo no tiene razón la Wikipedia. Se revuelve lo del templo aquel día, porque claro, la Wikipedia cómo no va a tener razón. Bueno, en cualquier caso, el asunto es que de Schulmeister se dice que, bueno, lo de pastor vamos a dejarlo, ¿no? Pero sí que es cierto que es comerciante en hierro. Es un comerciante como lo es Joaquín Gregorio de Goicoa, y de ahí acaba convirtiéndose, aparte de contrabandista, en espía. Es un poco también esa la carrera de Joaquín Gregorio de Goicoa. Él es comerciante de la burguesía donostiarra y de ahí pasa a convertirse en espía. En espía porque se mete de por medio un personaje. Esto que vais a ver aquí en distintos fragmentos es un documento del Museo San Telmo, que sabéis que presido la asociación. Y bueno, pues aparte de ser museo, es también biblioteca y archivo San Telmo, y tiene documentos, y son documentos que la familia Goicoa donó al museo años después. Y en ellos se cuenta, pues, Joaquín Gregorio de Goicoa, como dice Casinello, pues a no ser que haya algo que reclamar después de la guerra, del espía no sabes nada. En el caso de Joaquín Gregorio de Goicoa, sí había algo que reclamar. Y ahí cuenta, en la época del trienio liberal, en 1820-1823, a Augusto Congreso Nacional, es decir, al reconstituido Parlamento Español, en base a la Constitución de 1812, le cuenta sus méritos y pide recompensa por lo que hizo durante lo que llamamos guerras napoleónicas.
Según dice Joaquín Gregorio de Goicoa, este personaje que ha tenido muy mal reflejo en lo que ha sido la ficción, que es el Marqués de la Romana, lo es volviendo, ya conocéis la novela reverenciana de La sombra del águila, ¿no? Bueno, cualquier parecido entre la realidad y la ficción pues es casual, bueno, Pérez Reverte siempre está contando cosas pues, bastante sui generis, y una de ellas es que los que se pasan del Marqués de la Romana al ejército ruso y demás vuelven a los años con los dientes roídos de escorbuto, con una guitarra al hombro y demás. Bueno, la realidad no pudo ser más distinta. Las tropas que no pudieron ir con la romana de Dinamarca, donde las había llevado Napoleón cuando todavía éramos aliados de España, vuelven a Cuerpo de Rey, en un crucero de lujo que les paga el zar de toda la Rusia. Forma con ellos un regimiento, el Imperial Alejandro, que por cierto actuará aquí durante la campaña de 1815, la campaña de Waterloo. Y bueno, pues la romana aparece por aquí, por Ribadeo, por la costa cantábrica, con las tropas que ha conseguido evacuar gracias a la Royal Navy. Está en contacto con Joaquín Gregorio de Goicoa. Joaquín Gregorio de Goicoa ya estaba metido en el asunto de lo que comenta José María aquí, es decir, que el Ayuntamiento de Donostia estaba preparándose para actuar en contra de las añagazas y la posible toma. La idea era convertir esto en otro Cádiz. Lo que pasa es que no lo consiguen. Va a haber una insurrección general, la organiza Goicoa con otra gente, porque dicen, bueno, esto no, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Un poco lo que ocurre en Madrid con el 2 de mayo. La romana, cuando fracasa esa insurrección general, se piensa incluso en secuestrar a José I. Esto lo cuentas tú, ciertamente, aquí en el libro. Le dice, no se vaya de San Sebastián, quédese y organice una red de espionaje. Se lo pido por la memoria de su hermano, es decir, por José Manuel de Goicoa, que muere en la famosa fragata Mercedes. Y como conocía a su hermano, por la amistad que me unía con él y por su heroico comportamiento y todas estas cosas, todo eso lo va contando ahí. Quédese allí y organice una red de espionaje. Y ahí es como se mete nuestro comerciante de Donostiarra, que podría ser este, más o menos, vamos a pensar esta reconstrucción, pues va creando una red de inteligencia, es decir, con caseros, campesinos y demás, que le van contando cosas y le van diciendo cosas. Y pues, este podría ser, por lo menos, Joaquín Gregorio de Goicoa. Desgraciadamente, como en el caso de Schulmeister, a diferencia de lo que ocurre en el caso de Schulmeister, pues no tenemos una imagen, así que ha habido que reconstruirla. Bueno, pues ahí lo tenemos. Para hacernos una idea, ahí están los documentos en los que él cuenta todas sus aventuras al Congreso Nacional, al reconstituido Parlamento Español basado en la Constitución del 12, y va contando lo que hizo. Ya veis que tenemos espías y que, bueno, pues, ¿de qué calidad son? Hay espías, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues vamos a ir viendo poco a poco en el documento qué son las cosas que ha hecho. Él cuenta una cosa muy importante de cara a la conmemoración del 31 de agosto de 1813, y es que todos sus papeles personales perecieron en el incendio. Él tiene que salir corriendo de la ciudad. Cuando lleguemos al final de la conferencia, pues ya os diré cómo va, ¿no? Bueno, ahí se lo va contando todo, en este escrito de prolija y elegante caligrafía, va contándole al Congreso Liberal como él, pues es digno de tener una serie de recompensas, pues porque ha hecho muchas cosas por la causa patriótica, por la causa de España. Aquí igual no se ve muy bien, es la parte de abajo, ese recorte de ahí. En la parte de abajo del documento, él le dice a las autoridades del trienio, las autoridades liberales con las que él comulga políticamente, les dice que, bueno, pues que sí, efectivamente, tal y como le pide el Marqués de la Romana, se queda en Donosti y organiza una red de espionaje contra el Imperio Napoleónico, y que se dedica a recoger información no solamente pues, de los campesinos, de los comerciantes, de toda la gente que le podía dar informes. He visto una patrulla de franceses con el 105 en el Chaco que estaban moviéndose por aquí y por allá, a punto, y paso el dato. Eso es lo que le interesaba a la romana y al alto mando español, en ese momento en guerra ya contra Francia. Les dice aquí, ya os digo que en ese fragmento al final, en la parte de abajo, dice no solo de lo que pasaba en el país, sino de aquello de lo que podían informar sus corresponsales en París, Burdeos y Bayona. Literalmente lo dice en este escrito. Es decir, toda la red comercial que él tiene en Europa, esto que, por ejemplo, en las novelas de Bernard Cornwell se achaca únicamente a Patrick Curtis, lo está haciendo aquí este señor que es de Donosti, este comerciante de Donostiarra, que es Joaquín Gregorio de Goicoa, jugándose el tipo, ¿no es cierto? Claro, porque los espías, como no llevan uniforme, pues se les fusila normalmente, ¿no?
De hecho, bueno, los franceses, como se cuenta en los historiales de los batallones guipuzcoanos de Jauregui, a pesar de ir uniformados, pues acababan colgados en la vera del camino para escarmiento de los demás. No les respetaban como... Si aparece en la documentación la palabra brigand, no hay que hacer mucho caso, era guerra de propaganda, es decir, ellos sabían perfectamente que estaban uniformados, que eran un ejército regular, con oficiales, con banderas, que hasta tenían incluso, en el caso de los batallones guipuzcoanos, formaron una banda de música. O sea, pero a pesar de eso, los franceses seguían dando a entender que eran rebeldes, bandidos, etcétera, etcétera, y si se negaban a integrarse en las tropas napoleónicas, pues acababan colgados en el camino real, para escarmiento de todos, como bandoleros, ¿no? Bueno, pues de todas estas cosas se va informando a través de documentación como esta que genera nuestro espía donostiarra, Joaquín Gregorio de Goicoa. Bueno, ahí tenemos a todos los personajes importantes del asunto: Joaquín Gregorio, el Marqués de la Romana, Wellington, nuestro querido Wellington, y Gabriel de Mendizábal y Iraeta. Bueno, ahí tenéis un fragmento de los despaches, de las cartas que enviaba y recibía Wellington y demás, en el cual lamenta muchísimo la muerte del Marqués de la Romana. Lo pone por las nubes, muere de un ataque de disnea, eso se dice, una especie de ahogo, infarto, una cosa por el estilo, ¿no? Wellington dice que se ha perdido un gran militar y demás. Luego Wellington cambió de opinión años después, cuando le preguntan su opinión sobre los oficiales españoles, dice: este de la Romana no era muy buen militar, ¿eh? Eso es la marca de agua de Wellington, era un hombre muy errático en sus opiniones, ¿no? Lo que pasa es que los británicos, pues, gente como Cornwell, por ejemplo, lo han mitificado muchísimo, ¿no? Bueno, el caso es que cuando muere la Romana, que era el destinatario de los informes que luego iban a pasar al alto mando británico, dirigido por Wellington de momento, antes de que se convierta en generalísimo de todos los ejércitos portugueses, españoles y británicos en la península, Joaquín Gregorio le mandaba toda esa información al Marqués de la Romana. Cuando muere y el que queda al cargo del quinto ejército es un guipuzcoano, Gabriel de Mendizábal y Iraeta, que lo tenemos ahí, un cuadro muy curioso, que desapareció, por cierto. Me comentaba el actual titular del condado, era conde de Cuadro de Alba. Eso para otra conferencia lo dejamos, toda esta cuestión, ¿no? Bueno, pues me comentaba que ese cuadro que tenéis ahí desapareció en 1927 y nunca más se supo. Otra historia curiosa de los museos y de los cuadros que hay en ellos. Bueno, el caso es que el quinto ejército está combatiendo en Extremadura, muere la Romana y los informes acaban yendo a Gabriel de Mendizábal y Iraeta. Así lo cuenta en la documentación Joaquín Gregorio de Goicoa. Toda esta información está llegando a tropas que están actuando sobre el terreno y están actuando sobre fortalezas muy importantes, como es el caso de Olivenza, Elvas, Badajoz, etc. Era fundamental para Wellington que esas fortalezas no cayesen, y para eso era fundamental que el mando español, ya fuese la Romana, ya fuese Gabriel de Mendizábal, estuviesen informados de qué refuerzos estaban entrando a través del Camino Real por Donosti o por Guipúzcoa. Bueno, el mapa es importante porque las zonas que veis en gris se ha convertido en una especie como de mito de que en España solamente, como si fuera la aldea de los galos, solo Cádiz resiste al invasor. En realidad, desde 1809, las 7 provincias gallegas, que eran 7 en ese momento, ahora ya sabemos que son 5, ¿no? Las 4 que están en Galicia más Trincherpe. Bueno, no, eso se dice, que Trincherpe es la quinta, Pasajes es la quinta provincia gallega. Bueno, en 1809, Galicia, el Reino de Galicia son 7 provincias. Y desde 1809, gracias a los esfuerzos de militares como el propio Gabriel de Mendizábal o como el Marqués de la Romana, se ha expulsado a los franceses de Galicia y todo Galicia es zona liberada. Todo eso que veis en gris, Levante, la mitad sur de Portugal, la mitad norte, salvo esa zona central, y Galicia, todo eso son zonas liberadas. Y allí Joaquín Gregorio de Goicoa tiene que enviar esa información. Aquí tenéis al general Castaños, tan denostado y tan traído y llevado, que a cada año le cae una nueva. Le acusan de esto, le acusan del otro, en fin. La verdad es que si estuviese vivo aguantaría bastante bien todo esto, porque parece que era un hombre con bastante cintura, pero yo he oído y leído cosas sobre Castaños que me he quedado a huevos. Bueno, eso también es para otra conferencia. El caso es que Castaños, que se hace con el mando del quinto ejército, el gobierno de Cádiz, dice: bueno, pues ha muerto la Romana, le escriben a Mendizábal, Mendizábal dice: bueno, me parece muy bien que Castaños se haga cargo del quinto ejército, yo he sido el jefe interino, pero bueno, le doy el mando al quinto ejército español a él, y entonces Joaquín Gregorio tiene que informarle a él. Y fijaos cómo le informa. Bueno, ese barco es una fragata inglesa de la época, porque no he encontrado ninguna ilustración de la fragata HMS Aretusa.
que es una ninfa acuática y por eso llamarán al barco así. Castaños le dice a Goicoa que toda la información que vaya recabando sobre los movimientos franceses se la envíe a la Aretusa. Es una fragata británica que está patrullando en todo el Cantábrico. No he conseguido identificar qué capitán es. Quizás es un lapsus calami de algún tipo de Joaquín Gregorio de Goicoa en el documento. Habla de un capitán al que llama Moore. Podría ser Charles John Moore Mansfield, que sería este señor de aquí, o podría ser Sir Graham Moore, que sería muy irónico que fuese Sir Graham Moore, que es ese de ahí, porque Sir Graham Moore es el oficial que da la orden de hundir la Mercedes. No lo sé. Igual en el recuerdo familiar había quedado el nombre de Moore y no he conseguido identificar la Aretusa con alguno. El otro oficial, Charles John Moore Mansfield, sí que parece que estaba relacionado con la Aretusa. Graham Moore no estoy tan seguro. Bueno, el caso es que quizás, como digo, es una equivocación al escribir el nombre o un fallo de la memoria de Joaquín Gregorio identificando al oficial británico que mata a su hermano con el que mandaba la Aretusa. El caso es que lo que sí que está claro es que por indicación de Castaños está, a través de los corresponsales que él tiene, mandando información, es decir, se juega el tipo llegando a la costa, informando, probablemente mandarían una chalupa, un esquife o un teniente de navío o algo por el estilo, y ahí pasarían los informes. Porque si te pillan los franceses en esa, pues ya sabes lo que te espera. Él dice que, bueno, que consiguió evitar 2 veces la deportación, quizás solamente lo hubieran deportado. No creo que lo hubiesen ahorcado porque era una persona de la burguesía, pero fusilado es posible que si lo hubiesen fusilado se lo hubiesen pillado en una de estas, en las que estuvo muchas veces. Bueno, se ve envuelto en aventuras que son también dignas de este. En la documentación del Museo San Telmo, como os digo, ahí cuenta todo esto y cuenta cómo el Marqués de la Romana, antes de morir, pues le encarga misiones que son propias de un submeister. Ese Santocildes, el general José María de Santocildes, que estaba prisionero, era uno de los oficiales que es capturado en una de estas batallas en el frente de Extremadura, intentando defender Badajoz, intentando evitar que el pobre Wellington tenga que sufrir en las líneas de Torres Vedras a los franceses. Esto era genial, porque los españoles se llevaban los tortazos, si salía bien, bueno, había salido bien, y si había salido mal, es que los españoles, ¿qué van a hacer? Eso es lo que venía a decir Wellington, ¿no? Tenía el hombre muy bien montado el sistema de propaganda y marketing. Bueno, con aliados como esos, ¿quién necesita enemigos, no? Bueno, pues nada. El caso es que Santocildes cae en una de estas operaciones, se lo llevan prisionero a Mâcon, a una ciudad francesa, y la Romana, antes de morir, le encarga a Joaquín Gregorio de Goicoa, que lo saque de allí. Y monta una operación, pues la verdad es que alucinante. Bueno, se ha puesto un barquito español de la época, una especie de bergantino fragata, porque en la documentación, ahí tenéis el fragmento, cuenta cómo para sacar a Santocildes de allí organiza una operación en la cual habla con 2 hombres escogidos, una chalupa y un barco para sacar de Masón a Santocildes y que se escape. Nos cuenta una cosa bastante curiosa que no aparece en las novelas de Cornwell, y él habla de otra organización que se llama La Caminata. Le ofrecen 2 planes de fuga a Santocildes. Uno es el de Joaquín Gregorio de Goicoa, nuestro submeister Donostiarra, y otro es el de esa organización que se llama La Caminata, que pues debía ser algo parecido un poco a la Red Comet, es decir, que ayudaba a fugarse a prisioneros españoles que estaban en Francia, de Francia. Bueno, habrá que escribirle un mail a Bernard Cornwell, a ver si se entera. Lo leímos en español. Pero en España hay documentos y archivos. Bueno, pues bueno, aquí Gregorio cuenta también otras cosas muy curiosas, ¿no? En las que están metidos Napoleón en Bagram, en la que está metido Gabriel de Mendizábal, el general Castaños, el general Álava, Wellington, por supuesto, el mismo Marqués de la Romana, y les cuenta, pues por ejemplo, yo fui el primero en informar, eso dice él, de cómo Napoleón en 1809 se lanza otra vez sobre Austria. Ahí tenemos a Napoleón en la batalla de Wagram, que inflige... Claro, ¿qué ocurre? Austria dice, bueno, si los españoles están resistiendo, vamos a intentar nosotros también resistir. Y por eso se forma otra coalición con los británicos y con los españoles, bueno, los españoles en realidad que siguiesen dando guerra en España. Y él informa de cómo, atención, estamos aquí resistiendo, pero no estamos solos. El Imperio Austríaco otra vez ha levantado sus ejércitos contra Napoleón y Napoleón está agarrado en Austria. Bueno, lo que ocurre es que Napoleón otra vez pues, ha dado una paliza soberana en varias batallas a los austríacos, pero bueno, él se lo cuenta como mérito, nuestro submeister donostiarra.
Otra de las cosas que dice en esa documentación es que él también informa de un montón de acontecimientos. Pues, por ejemplo, la rebelión de Holanda, no sé a qué se refiere exactamente. Holanda estaba en manos de un hermano de Napoleón. Parece ser que ese hermano de Napoleón, Jerónimo, se pone en contra de Napoleón. Probablemente se refiere a esto. Él informa también al mando aliado. Informa a todos estos generales, Castaños, Mendizábal, etcétera, etcétera, y al mismo Wellington de pues, que están pasando estas cosas. Es decir, que Napoleón está teniendo problemas en el norte. Les informa también de la retirada de la Moscova, es decir, de Moscú, que tenéis ahí en esa imagen. Y les informa también de una cosa bastante curiosa, que es la que llama la rebelión de París, y que está reflejada en algunos libros, en algunos estudios, en los cuales se habla de cómo un general francés intenta dar un golpe de Estado mientras Napoleón está en Moscú. Bueno, pues de todo esto va informando Joaquín Gregorio de Goicoa. Eso es lo que cuenta años después al Parlamento español de 1820 para ver pues, si se le recompensa tanto esfuerzo. Ya con esto voy terminando. Otro de los méritos que se apunta, que también aparece en la documentación, es que libró a Jáuregui. Jáuregui estaba dando muchísimos problemas con la división, con el contingente guipuzcoano del séptimo ejército de Gabriel de Mendizábal, que es el principal general que luego va a operar aquí. Farmacéuticos del ejército francés preparan un veneno para dárselo a Jáuregui y matar a Jáuregui. Ya ves a qué extremo se había llegado. Bueno, pues es otra operación también muy de 007. Y Joaquín Gregorio de Goicoa lo que viene a decir es que bueno, yo conseguí salvar a nuestro querido Jáuregui, a ese hombre que está dando tanta guerra, que la dio y dio mucha guerra a los franceses en toda esta zona, y en Vizcaya también, y en Navarra, conseguí salvarlo del envenenamiento. Todo esto es lo que nos dice él. Sin dejar de informar, también aparece en el documento, de las tropas francesas que entraban como refuerzo por Jaca y por Navarra y por otros sitios, por los pasos de los Pirineos. Ahí tenéis varios ejemplos de lo que entraba, y él dice en el documento pues, que informaba de todo esto puntualmente al alto mando aliado. Una información muy valiosa porque sabían exactamente con qué fuerzas contaban los franceses en la península, y también les contaba los que se retiraban, los que salieron, por ejemplo, por Irún para ir a la campaña de 1812. Es el caso, salen por Beovia, muchísimos de ellos, como se cuentan en memorias y en otros documentos de la época. Pues de todo eso Joaquín Gregorio está informando. Bueno, y acabo. Joaquín Gregorio pues fue así, lo comentamos pues, en varios estudios que están publicados en el Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, en este otro que es el Waterloo de los Pirineos, que se sacó en 2015 para conmemorar la campaña de Waterloo, de toda esta zona, desde Irún hasta los pasos catalanes. Pues fue eso, y él cuenta ahí, que es uno de los estos perdona, es que hablé de otro libro que no sea el tuyo, ni de Umbral. Bueno, no, pues ahí ya se cuenta en esta edición que hicimos, amigos del Museo de San Telmo, pues en parte basada en esa documentación, como pues Joaquín Gregorio pues, está metido en todas estas cuestiones, ¿no? Hay bastante documentación, aparte de la personal, está guardada en el Archivo General de Guipúzcoa, y él cuenta pues, todas estas cuestiones, ¿no? Todo lo que ocurrió y demás, y cómo él merece un premio, y cómo, sobre todo, porque todos sus bienes, sus almacenes, sus papeles personales, sus cuentas, e incluso sus barcos, porque tenía varios barcos de transporte que habían facilitado información al mando aliado, pues todo eso revienta con el asalto de los anglo-portugueses el 21 de agosto de 1913. Dice, después de que hice todo este esfuerzo, después de que me jugué la vida con todas estas operaciones de las que os he hablado, encima pues me quedo sin nada. Y hombre, algo me tendríais que dar, ¿no? No espero nada del tirano Fernando VII, pero nosotros que somos liberales todos, pues a ver si me aliviáis, ¿no? Era dueño del caserío Moneda, que es ahora la Casa de Cultura de Alza, por cierto. Allí se refugia después de todo esto. Él intenta hablar con los oficiales británicos en el momento del asalto y decir, oiga, aquí no vengan a contar que todos somos afrancesados porque yo he estado aquí a punto de... Él y muchos otros, falsificaban documentación, sacaban de aquí materiales de guerra esenciales para llevarlos a Galicia, por ejemplo, a las fábricas de cañones que había en Galicia. Cañones que iban a servir para el ejército aliado. ¿Cuántos afrancesados había? Hemos comentado con el doctor Pichebrot que todavía no lo sabemos, pero desde luego había gente que socapa en esa guerra secreta, como es el caso de Joaquín Gregorio de Goicoa y muchos otros donostiarras, pues estaban socavando lo que era el imperio de Napoleón, ¿no?
Bueno, quizás exagera un poco Joaquín Gregorio, porque en 1823 se le ve bastante arrecho y está trabajando de espía, esta vez contra el absolutismo y contra los 100.000 hijos de San Luis. Regresa, como decía Rudyard Kipling, escribió un bello poema sobre el lamento, la canción de cuna de Santa Elena sobre Napoleón. Es ya otra historia, decía Kipling, ¿no? Otra historia en la cual pues, Napoleón ya no estaba en este mundo, ¿no? Este fue lo que hizo. Ya veis que existían los espías, los Schulmeister, los tierras, y ya veis que otro tipo de guerra se hizo aquí en torno a esa fecha que conmemoramos todos los años, que es el 31 de agosto de 1813. Me pasé un poquito, pero bueno, espero que no os hayáis aburrido mucho y quedo a vuestra disposición por si queréis saber algo más o preguntar algo o lo que sea. Si hay alguna pregunta o mientras toma el aire después de este detallamiento público que nos ha hecho de datos. Ustedes dirán. Pues nada, hemos convencido al público. Pues muchas gracias por haber venido. Mañana presentaré yo el libro aquí en la cripta también a las 7. Espero veros a todos también. Muchísimas gracias. Muchas gracias.